Decían que allí solo vivía el viento, que en esa curva olvidada en las tierras remotas de Minas Gerais, ni siquiera los animales pasaban después de la puesta del sol. Sol. Pero fui. Compré la cabaña por reales. 500 y yo que pensaba que estaba haciendo un buen trabajo. Negocios. La soledad me atrajo más que cualquier promesa de consuelo. Excepto que en esa tierra árida, donde el cielo pesa mucho y la noche parece interminable, ¿qué vive allí? Bajo el polvo no son recuerdos, son cosas que esperan, cosas que escuchan, cosas que caminan en círculos alrededor, desde su casa, esperando la luna llena. Yo solo quería silencio, pero ¿qué me encontré? Fue un sonido pesado y húmedo, como a carne, siendo arrastrado por uñas largas, demasiado. Y cuando miré por la ventana, vi que lo que me devolvía la mirada no era la gente. Dicen que en el norte de Minas Gerais el tiempo parece ralentizarse, como si incluso el días en que tenían miedo de pasar por ciertas bandas de música. Ahí es donde fui cansado, de gente, de ruido, de promesas partes vacías de la ciudad, cuando vi el anuncio escrito a mano en una farola en Bocayuba: cabaña en venta en Capão Seco, barato. Los interesados deben hablar con su Afonso. Pensé que era el destino. Tenía poco dinero, pero muchas ganas. Desaparecer y un viejo deseo de vivir de tierra, lejos de todo. Seu Afonso era un hombre encorvado con la piel reseca, bajo el sol y con ojos que siempre espiaban por encima de su hombro. Me llevó a la cabaña, en un jeep atascado de polvo. La carretera estaba seco, agrietado, y la maleza parecía más la espina de lo que planta. Cuando llegamos, ni siquiera quería entrar. Me mostró el casa a lo lejos, señala con la barbilla. Ahí lo tienes. Si lo quieres es tuyo, 500. Pero te daré un consejo, no duermas allí durante la luna llena. No. Un animal grande merodea por aquí. Bandas. Y se rió, pero con la boca bien cerrada. Yo también me reí con incomodidad, pensando que era pura superstición. El lugar era sencillo. Casita hecha de entramado de madera y barro, techo de asbesto, 2 ventanas, una puerta crujidos y un corral roto en... No se trataba de dinero, sino de libertad. Pasé los primeros días limpiando, plantar algunas plantas de cilantro y cebollina, preparando el lecho de palos y colgando mi hamaca. El silencio fue bueno, solo el sonido del viento en el hojas de mandacaru y el lejano canto de pájaros del campo. Por la noche, él iluminaba el lampião, estaba leyendo un libro antiguo mientras el aire estaba perfumado con queroseno. Se acostó temprano, con el cuerpo cansado y el corazón tranquilo, pero fue la 4ª noche cuando lo oí. Al principio pensé que era un sueño, un sonido profundo, amortiguado, como si alguien lo estuviera pisando. Lentamente, sobre la tierra compactada alrededor del hogar. Pasos pesados y arrastrados. Me levanté en silencio, con la linterna en la mano. Extendí la mano y me acerqué a la ventana. Estaba muy oscuro. Era espeso, parecía líquido. No había nada allí, pero el sonido estaba ahí, yendo y viniendo, como si esa cosa circulara por la casa, sintiendo el olor de las paredes. Cerré la ventana y la cerré con el pestillo de madera. Corazón acelerado, tratando de encontrar explicación. Un armadillo, un cerdo salvaje. Al día siguiente, cuando salí, vi marcas, cosas extrañas en el suelo. No eran huellas de criatura común, eran profundos, con dedos demasiado largas y uñas que parecían arañó el suelo. El olor en el aire era malo, como sangre seca mezclado con pelo sucio. Intenté ignorarlo. Volví a entrar, me lavé la cara y me dije a mí mismo: tú eres inventando cosas. Las tierras bajas están llenas de ruido. Pero por la noche el ruido regresó. Esa noche me fui a la cama armado. La escopeta de mi padre, vieja y dusty, ella durmió conmigo,
apoyada contra pared, con los cartuchos enrollados en una de saco. La linterna permaneció encendida hasta la última gota de queroseno, e incluso entonces la oscuridad parecía crecer desde dentro. Casa. Cuando volvieron los pasos, el cuerpo ya conocía el ritmo. 4, 5, 6 pasos. Se detuvo. Entonces se oyó el sonido de algo raspando contra la madera, como si uñas largas y secas. ¡Pruébalo! ¡Paredes! No podía moverme, no podía respirar, muy adentro, y entonces llegó el fuerte olor, podrido, como carroña olvidada al sol. Era tan grueso que parecía que iba a ceder, para masticar. Me cubrí la cara con la sábana, pero el olor me entró en los ojos, a través de los poros, a través del alma. Cuando él llegó el silencio, no era alivio, era estar alerta, porque la criatura, o lo que sea, si así fuera, se habría detenido. Y su silencio era más peligroso que ruido. El sol tardó en salir. Cuando finalmente me levanté, mis piernas estaban temblando. Abrí la puerta lentamente, fusil en mano. El viento soplaba, débil, pero la mañana tenía cierto peso. No profundas marcas en el suelo alrededor de la cabaña, dispuesto, como si alguien lo hubiera dado. Dando vueltas y vueltas, pisoteando con rabia. Pero eso no era todo. Había arañazos en pared. Había un trozo de la ventana con la madera astillada. Como el serrín intentó tirar del tope de la puerta. Y había sangre, ligeramente seco, pero inconfundible. No de chicos, estaba más oscuro, más denso, y entonces un mechón de pelo negro y espeso en un lado, impregnado con ese mismo olor metálico. Lo guardé en una tela para saber por qué, quizás con pruebas de que yo no estaba loco, o tal vez era una advertencia. Ese día no pude comer. Caminé por la zona tratando de encontrar huellas que llevaban a alguna parte, pero el sendero desaparecía en el borde del bosque de Jurema, como si la bestia estuviera llegando de la nada y de vuelta a la nada. Por la tarde me fui al pozo que estaba a unos 200 metros de la cabaña. El agua allí sabía a hierro, pero funcionó. Cuando me agaché para tirar el cubo, oí una rama romperse dentro, desde los arbustos. Me giré rápidamente, con la escopeta en la mano, puño apretado, corazón acelerado, pero no vi nada, solo la sensación, esa presencia de nuevo, el aire quieto, el tiempo congelado. He vuelto, corriendo, y cuando el sol comenzó a ponerse, un viejo miedo que ni siquiera sabía que tenía existía dentro de mí y me dominó. Era como si la noche estuviera viva, como si fuera yo. Miré, no dormí, me quedé sentado, rifle en el regazo, mirando por la rendija desde la puerta. La luna salió llena, naranja, que pesa sobre las montañas como un ojo, y el sonido ha vuelto, ahora más potente, más a continuación. El animal olfateó, se frotó contra el cuerpo, contra la pared, y cuando se acercó a la ventana, algo dentro de mí gritó. El cristal de la ventana tembló. La sombra parecía alta, jorobada, como si parecían orejas puntiagudas o cuernos. No podía moverme, solo veía a través de una. Esos ojos parecieron durar demasiado, un segundo brillante, rojo, vivo. Luego, silencio y el olor que quedó en el aire. A la mañana siguiente, me tenía la boca tan seca como el suelo. Patio. El rifle pesaba sobre armas, incluso descargadas. La linterna estaba en blanco. Parecía un ojo muerto. Empecé a despierto toda la noche, y cuando el sol apareció de detrás de las montañas, yo ya lo había decidido. Necesitaba hablar con alguien que conocía a esos tierra. Hice una maleta, puse un mechón de pelo envuelto en un paño, tomé un poco de harina y agua, y tomé el sendero que conducía al pueblo cerca de allí. Unas 3 horas a pie si hace calor.
partir. El camino estaba seco, duro, el suelo se agrietó bajo sus pies y el silencio solo se rompió por el sonido de mis pasos y de las ramas secas quebradas bajo el peso debido a mi prisa. El sol estaba saliendo rápidamente, cruel, y parecía hacerme retroceder, pero continué. Necesitaba saber qué era esa cosa, quién o qué estaba dando vueltas. Desde mi casa, en la madrugada, cuando llegué a la tienda del pueblo y casi me caigo, un chico me ayudó a sentarme en un taburete. La anciana que cuidaba del venta me dio agua con azúcar y me preguntó si me sentía mal. Respiré hondo y lo conté todo. Bajo con cuidado, sin parecer una loca. Les conté sobre huellas, olores y rastros de pelo. La mujer permaneció en silencio, con la mirada fija en yo, como si intentara escuchar algo que no se dijo nada. Luego llamó a un hombre. Detrás de la venta era Otacilio, un anciano, de bárbara, piel seca y aspecto de quien ha visto más de lo que debería. Él se acercó lentamente, se sentó a mi lado y dijo: «Repite lo que viste, pero esta vez despacio, con calma. No te saltes nada, te lo he contado todo». De nuevo, cuando mostré el mechón de pelo, cerró los ojos y suspiró. «Es la criatura Capón», dijo en voz baja. «Hay gente a los que llaman hombres lobo. Otros dicen que es una maldición, pero yo la vi. Cuando era niño, lo vi comerse una vaca entera de un solo bocado. Noche. Vi el rastro de sangre hasta el corral. Mi padre quería mudarse de allí, pero mi madre bendijo toda la casa. Sobrevivimos, pero la bestia nunca se fue, aunque él simplemente duerme, esperando la luna. Vale, me quedé allí parado sin saber qué hacer», dije. «¿Y nadie hace nada?», pregunté. «La gente aprendió a no provocar. En la luna está lleno, nadie puede salir. Las puertas están cerradas con una cruz de palma bendita y quien tiene un perro y lo deja correr libremente porque dice que la criatura teme los aullidos de los vivos». «¿Pero porque está merodeando por mi casa?», pregunté. Tacilio me miró fijamente, luego se quedó mirando al vacío. Ese lugar ya era el hogar de gente que hacía el tonto. Incorrecto. Un viejo curandero que lo hizo, una promesa hecha con sangre. Dicen que la tierra existe un pacto que el terreno acepta. Sacrificio. Mi cuerpo se enfrió y ¿qué hago? Salir de allí antes de la próxima luna llena. La inundación, que será en 2 días. Luego, ni Dios puede garantizarlo. Salí de la tienda, con opresión en el pecho, el miedo palpitando en los templos. El camino de regreso parecía más tiempo, como si el tiempo hubiera estirados. El viento soplaba cálido, portando polvo y presagios. Cuando me acerqué a la cabaña, el sol ya se estaba poniendo, lo estaba escondiendo, e incluso antes de entrar, yo lo sabía. Algo había vuelto a estar allí. Esa noche ni siquiera intenté fingir que podría dormir. La lámpara permaneció encendida. Se enciende hasta que la mecha emite humo negro. Escopeta, ahora limpia y cargada, lo tenía en mi regazo, pero no trajo nada. Seguridad. Era como una cruz de madera, enfrentándose al diablo. El olor estaba en el aire. De nuevo, ni siquiera tuve que esperar a amanecer. En cuanto desapareció el sol, sentí volverá. Ese hedor a pelo, quemado con carne vieja y sangrienta endurecido, mezclado con orina animal. Pero no era solo el olor, era el silencio que lo precede. Un silencio que incluso resultaba ensordecedor. Los insectos, las ranas, los grillos, el viento. Todo cesó como si la naturaleza, todo estaba oculto. Me senté en el suelo de cocina contra la pared del fondo, desde donde se podían ver ambas ventanas y la puerta principal. Cada pieza de madera. El crujido en el techo hizo que mis ojos se abrieran de par en par. Los ojos. Cada ráfaga de viento parecía un susurro. Cuando oí el primero,
Unos pasos, se me revolvió el estómago. Eran diferente, ya no arrastrado, sino firme, decidida. No había más. Dudé. Sabía dónde estaba, sabía lo que me esperaba. El sonido llegó. Entró lentamente en la casa, luego se dio la vuelta y se detuvo. En la ventana delantera, el vidrio viejo, sucio, empezó a temblar. Primero como si un animal respiró contra él, como si algo rozara las uñas, lentamente en el encuadre. Mi corazón. El disparo fue tan fuerte que dolió. Podía ver la sombra, enorme, jorobado. Su cabeza tocaba casi en el borde de la ventana. El cuerpo estaba todo músculo y vello, el hombro abultado, el espinas como si estuvieran hechas de púas y ojos rojos y vivos, ardiendo oscuro como las brasas. Por un segundo, él se quedó allí mirándome o palpándome. El olor se desvaneció y luego desapareció en un instante, como si se había retirado para correr, pero no escuché más pasos, solo el sonido del techo. Un crujido, un chasquido, y entonces, silencio. Levanté la vista, y madera. Ella gimió. Había algo allí encima de mí. Subí hasta rifle apuntando al techo. Me temblaba el dedo índice, pero no disparé. No, sabía dónde, pero no sabía cómo. Entonces llegó un sonido que me heló la sangre, un gruñido, no de ni perro ni cerdo, un sonido húmedo, furioso, saliendo de una garganta profunda, sonaba a dolor y odio. La linterna dudó. La llama se apagó por un instante y en ese momento oí el sobresalto. Algo bajó del tejado con un golpe sordo. Patio trasero. Corrí hacia la puerta y la cerré con llave. Con un grueso trozo de madera. Me quedé allí tumbado, pegado a la pared, escuchando la respiración agitada. Al otro lado, olía a muerte. No dormí, estaba agotada. Cuando llegó el día, se hizo evidente, la abrí lentamente. Afuera, el suelo tenía marcas profundas, huellas de 2 personas. 2 pies, pero con demasiados dedos. Los arañazos en la puerta eran más profundos, y en el marco de la ventana, un trozo de uña negra curvada como una cuchilla. Me lo llevé conmigo. Sabía que el Tacilio tenía razón. La siguiente luna llena sería al día siguiente, y si me quedaba, no vería el otro amanecer. El sol sin fuerza ese día, como si incluso él quería mantener la distancia. Empecé a empacar mis cosas a primera hora de la mañana, echando todo lo que encontraban en una bolsa de linaje, harina, cerillas, el rifle, el mechón de pelo y la uña oscuro, envuelto en una tela gruesa. No comí nada. No tenía hambre, solo tenía prisa. Quería irme antes de la próxima luna llena. Tacilio dijo que vendría con fuerza, lleno, como un ojo enojado, y no quería estar en esa cabaña cuando ella subí las escaleras. Cerré la puerta sin mirarlo. Regresé y tomé el sendero. El camino yo lo conocía, ya lo había hecho 2 veces. A veces, pero algo era extraño. Los árboles parecían más cerca, piedras más afiladas, y la maleza, ella susurró. Era como si el suelo se movía de un lugar a otro. El rastro desapareció y volvía una y otra vez a puntos diferentes, lo que me hacía caminando en zigzag. El sol lo seguía. Estaba firme, pero sentí frío, un escalofrío, que recorría la columna vertebral y se detenía en la nuca, como si alguien estuviera respirando correctamente cerca de mi piel. Caminé durante horas, el sudor goteaba, pero la sensación de ser que me siguieran no me dejaba parar. Y entonces me di cuenta de que estaba regresando. Piedras, árboles, incluso una lata vieja oxidado en la esquina del camino. Todo era lo mismo que había dejado para detrás. Era como si el valle me envolviera, a mí. Estaba atrapada. Me senté en una roca y lloré. En silencio, como un niño. El silencio para el entorno me envolvía y el aire se volvía más denso. Fue entonces cuando oí el primer sonido. Una grieta seca de una rama que se rompe.
Luego el susurro de las hojas, rápidamente, rítmico, como algo que corre, pero no en dos piernas. Había más, 4, tal vez. 6, cayendo al suelo con fuerza. Yo di un brinco del susto y corrí sin rumbo, sin pensarlo. La vegetación me cortaba. En las espinas les desgarraron la piel de los brazos y piernas, y aún así corrí. Oí un aullido largo y profundo. No era era un perro, no un lobo. Era algo más grande, más viejo. Era el grito de un animal que cazaba no por hambre, sino por destino. El sonido hizo vibrar la tierra y entonces oí los pasos detrás de mí, rápidos. El animal corría, podía oír su respiración. Jadeando, el gruñido casi sonreía. Gritaba sin darse cuenta, tropezando, caer, levantarse de nuevo. La sangre le llegaba hasta las espinillas, cubriendo sus brazos, de arañazos. El valle parecía girar a mi alrededor. Los árboles se convirtieron en sombras, las piedras. Con los ojos cerrados, el bosque se cerraba sobre mí. Y cuando pensé que no iba a poder salir, vi el camino, la delgada línea de tierra compactada, lo cual dio lugar a colinas despejadas. Me lancé en ella, literalmente boca abajo en el suelo, con el rifle se inclina hacia un lado. Detrás, para mí, el ruido cesó. Silencio. Un silencio denso. El viento regresó débilmente y llegó también un olor a humo. Y de repente me di la vuelta. El sendero por el que venía tenía desaparecido. De pie al borde del bosque, solo el crujido de hojas. Sin sombra, ningún sonido, hasta que un viejo camión se detuvo. Un conductor, un hombre con sombrero, hecho de paja y con ojos muy abiertos, me ayudó para subir. «Señorita, ¿qué le pasó al...?» «¿Señora?», preguntó. Yo solo dije, «Acelera». El camionero me dejó en Montes Claros, cerca de la estación de autobuses. Me ofreció dinero para un café, pero yo no quería. Solo quería un sitio donde sentarme. Y no volví a oír nada más. Me quedé en una habitación, barato, con paredes delgadas y olor a moho, intentando olvidar lo que tenía. Lo dejaron en la maleza, pero el cuerpo no estaba. Lo olvidé. Cada vez que cerraba los ojos, vi la sombra detrás de la ventana. Sentí el olor. El eco de los pasos aún resonaba, dentro de mí, como un tambor ancestral. Golpecitos bajo la piel. Intenté seguir mi vida cambió. Me compré ropa, conseguí un trabajo. Encontré una panadería sencilla y empecé a evitarla. Cualquier conversación sobre las tierras remotas. No, quería recordar. No quería explicar, y durante un tiempo pensé que lo había logrado. Hasta que una sofocante noche de verano, todo había vuelto a la normalidad. Iba a volver a casa, cuando vi el titular en el periódico. Cabaña. Se incendia espontáneamente en una zona aislada de Bocayuba. No hay rastro de relámpago o velas. La foto era pequeña, pero era ella, mi cabaña. O lo que queda de ella, la suya. Un montón de cenizas y carbón, retorcido con un árbol al fondo que yo lo reconoció enseguida, el viejo, un fabricante de cuernos torcido, que proyectaba una sombra en el patio trasero. El asunto. Dijo que un grupo de chicos que cazaban el armadillo vio las llamas desde lejos. Cuando llegaron, ya no había fuego, solo él olía a carne. Dijeron que olía a carne, quemaba con azufre. Uno de ellos dijo quien oyó un aullido dentro del fuego, como si algo gritara mientras ardía. Pero no se encontró ningún cuerpo, ninguno, animal, nada, solo las marcas en el suelo. Grandes y profundas huellas que rodeaban lo que quedaba de la casa, y en el centro, entre las brasas aún calientes, un símbolo, un círculo grabado en la arcilla, con líneas torcidas como garras, dibujando algo que parecía un ojo. Me quedé inmóvil, leyendo. El periódico temblaba en su sitio. Mi mano. El aire abandonó mis pulmones. Esa noche soñé con fuego. Soñé quien estaba de vuelta en el valle,
atrapado dentro de la cabina, con el techo derrumbándome en llamas y algo mirándome fijamente a través de las frases. No corrí, no grité, simplemente lo sentí. El mismo viejo y profundo miedo que no grita, simplemente se queda paralizado. Me desperté, sudorosa, con el olor a humo impregnado en su piel, en la ropa. En la esquina de la habitación, un marca de clavo en la pared de yeso, pero real, tan real como el mechón de pelo que todavía lo guardo en el fondo de mi maleta, envuelto en la misma tela. Nunca más. Regresé al matorral, pero a veces, cuando el cielo se torna rojizo y la luna crece, en el horizonte siento que el aire se vuelve denso. Oigo de nuevos pasos, incluso desde lejos, y cuando miro por la ventana casi siempre veo algo, una sombra, una forma, un olor que viene de la nada y me pregunto, ¿murió de verdad o simplemente cambió? ¿Hogar? El tiempo pasó, pero no se llevó el olor. Se me pegó al alma como polvo de un camino antiguo, como humo que nunca desaparece. Intenté seguir adelante con mi vida. Intenté enterrar esa parte de la historia, como si fuera una pesadilla, la locura de la soledad, pero no del cuerpo. Olvídalo. Hay noches en las que me despierto para saber por qué. El corazón latiendo rápido, el boca seca y ese olor en el aire, incluso con todas las ventanas cerradas. Un olor agrio, ferroso, lo que me recuerda a techo tembloroso y sombra erguida sobre ventana. A veces oigo pasos en la ventana. Pasillo. Vivo en el segundo piso, sin animales, sin vecinos directos, pero el sonido está ahí, lento, prolongándose, como si alguien o algo caminando sobre tablones invisible, siempre acercándose puerta. He pensado en cambiar, he pensado en huir a otra ciudad, a otro estado, quizás incluso otro país, pero algo me dice, eso no sirve de nada. Lo que traje conmigo no es el animal, es su marca, es el rastro que deja algo dentro de quienes sobreviven. Una maldición silenciosa, desdentada, pero con garras en la memoria. Otro día, en el mercado vi a un niño de pie en el pasillo, de productos de limpieza. Estaba mirando yo con los ojos muy abiertos, sin parpadeé. Al pasar junto a él, oí en silencio, el animal te conoce. Me quedé paralizado. Yo me giré lentamente, pero el niño ya se había ido. Desapareció entre los estantes, como polvo que se levanta con el viento. El fin de semana siguiente recibí una carta sin remitente, en papel. Grueso, doblado 2 veces, dentro solo una cosa, un trozo de clavo negro curvado, igualita a la que encontré en mi ventana esa noche. Me quemó la piel cuando lo toqué, y lo supe. Todavía está ahí, quizás no capão, quizás no sertão, pero en algún lugar entre las grietas de mundo, esperando, buscando, porque lo que me sucedió no fue un accidente, y cada luna llena es una llamada, un recordatorio de que hay cosas en Brasil, cosas profundas que no mueren, que no explican, simplemente sienten. Y una vez que eso, lo sientes y nunca te librarás de ello. Si has llegado hasta aquí, dime, ¿y si fuera tú en esa cabaña? ¿Te habrías visto a través de la ventana? Deja tu comentario, dale a me gusta, comparte y suscríbete, porque la semana que viene te lo contaré. La historia de un rancho en el sur de Goiás, donde los gritos no son de personas, sino de algo que utiliza la piel humana como disfraz.